Hola, el día de hoy mis compañeros Carlos Calderón, José Ocampo, Alejandro Retana y mi persona Daniela Calvo les vamos a comentar sobre el diseño eléctrico industrial de un taller de producción de jugos. En la agenda se hablará sobre los objetivos, la información general, el diseño eléctrico, el costo económico, las responsabilidades legales y las conclusiones de este proyecto. Dentro de los objetivos, el general es desarrollar el diseño eléctrico de un taller industrial de producción ubicado en Liberia, Guanacaste, de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Eléctrico Nacional. Entre los específicos se quiere diseñar los ramales de iluminación, tomacorrientes generales y especiales para el taller industrial, con sus respectivos calibres de conductores y ductos, calcular las protecciones para los diferentes ramales, centros de carga, transformadores y circuitos generales, elaborar los planos de diseño eléctrico, elaborar la propuesta de iluminación por medio del software Dialux Evo, realizar el cálculo del costo económico y, por último, investigar las responsabilidades legales. Cálculo de demandas máximas en kilovoltiamperios para cada transformador. Bueno, primeramente aquí se muestra una tabla con las 24 horas del día que tienen la demanda trifásica de la planta en kilovoltiamperios. Se puede ver que, bueno, la demanda máxima de los equipos trifásicos en la planta se da entre las 11 a.m. a las 2 p.m. ¿Qué transformadores hay en la instalación? Bueno, tenemos un transformador principal de 34,5 kilovoltios a 460 voltios, un transformador secundario de 460 voltios a 220 voltios y un secundario monofásico de 460 voltios a 120 voltios. Para obtener los kilovoltiamperes totales de los tres transformadores de la planta, primero se debe obtener la demanda máxima en kilovoltiamperios que estos deberán suplir. Luego, con este valor de demanda máxima, se va a determinar las capacidades comerciales que se ofrecen en el mercado. Primero, determinación de demanda máxima del transformador secundario de 460 voltios a 220 voltios. Este transformador deberá suplir potencia a todos los motores de 220 voltios de la planta y a todas las cargas de iluminación de 750 watts. Tanto los motores como la iluminación tendrán un factor de demanda igual a 1. Aquí, bueno, se puede ver para el cálculo de los kilovoltiamperios totales del conjunto de motores de 220 voltios. eh, bueno, se puede ver todas las máquinas que son de 220 voltios, su cantidad y su potencia aparente grupal en kilovoltiamperios. Entonces, calculando la demanda máxima de todos los motores de 220 voltios, se tiene que en total son 150,48 kilovoltiamperios. Ahora, ¿qué haría sumar la potencia total de la luminaria de 750 watts? Que, como se puede ver, la potencia total es 62.250 watts o voltiamperios. Entonces, ya finalmente se tiene la demanda máxima total del transformador de 460 voltios a 220 voltios, que sería en total de 213 kilovoltiamperios. Ahora pasando a lo que es el segundo transformador, que sería el transformador secundario monofásico de 460 voltios a 120 voltios. Este transformador tiene que alimentar básicamente dos tableros monofásicos. Entonces su demanda máxima será la suma de los kilovoltiamperios requeridos por esos dos tableros. Empezando con los tomacorrientes, se tiene aquí rápidamente las potencias totales de cada toma corriente, ya sea en las oficinas o en la planta industrial. Entonces se tiene aquí a la derecha la tabla de demanda máxima del tablero de oficinas y guarda en voltamperios y la demanda máxima del tablero del taller de, de la planta, del taller planta. Que en este caso, bueno, para las oficinas sería 11.220 voltamperios y plantas 6.860 voltiamperios. Aquí se tomó en cuenta la tabla NEC 220,44 que habla de los factores de demanda para cargar receptáculos que no son de vivienda. Entrando a la iluminación, igualmente para ambos tableros, se tienen aquí la cantidad de luminarias con sus respectivas potencias que
necesita la instalación. Y bueno, estos se suman todas porque tienen factor de demanda igual a 1. Entonces tiene que la demanda máxima del tablero de oficinas y guardas serían 1188 voltiamperios y la demanda máxima para el tablero del taller de la planta serían 4120 voltiamperios. Y aquí está la tabla del NEC 220.42 para determinar el factor de demanda. Finalmente se tiene la suma para ambos tableros de, de las potencias totales de iluminación y tomacorrientes para cada uno, que serían 12.408 y 10.980. Entonces esto sería igual a 23.388 voltiamperios. Eso es lo que requeriría básicamente este segundo transformador monofásico. Ahora es determinación de la demanda máxima del transformador principal de 34,5 kilovoltios a 460 voltios. Este, ya se tienen todos los kilovoltiamperios de los otros dos transformadores, solo quedaría sumar los kilovoltiamperios requeridos por todos los motores de 460 voltios. Entonces en esta tabla se tienen las máquinas respectivas de 460 voltios con sus potencias aparentes. Y aquí nada más se sumarían estas, que hace 130 kilovoltiamperios. Y finalmente, sumando todas las kilovoltiamperios totales, se tiene que el transformador principal tiene una demanda máxima de 866 kilovoltiamperios. Y aquí se muestra una tabla de resumen con los cálculos. Ahora vamos a ver los cálculos primeramente del tablero de 127 voltios. Vemos las características de la luminaria utilizada y la cantidad respectiva. Además vemos la selección de los disyuntores según el artículo. Vemos la tabla de resumen de la selección del disyuntor. Además vemos la selección de conductores neutro, línea y tierra adicional que se van a utilizar para estos circuitos de luminaria en la planta. Vemos aquí la selección de lo que son los cables. Vemos también las caídas de voltaje que cumplen con lo requerido y la selección del ducto, además de la distribución en el tablero respectivo y el alimentador de dicho tablero. También vemos los cables de dicho alimentador. Vemos la selección de las tierras y vemos la selección de el ducto. Igualmente para el transformador principal vamos a tener lo que es la caída de voltaje, la fórmula que se utilizó, también el cálculo del transformador, sus capacidades. Vemos la protección de lo que lleva. Además vemos los códigos utilizados. Vemos la selección de conductores. Vamos a ver también lo que es el factor y la corrección respectiva. Y la selección del conductor según todo lo anterior mencionado. Vemos la selección del calibre. La selección de los cables para el lado secundario. Vemos aquí el resumen de la selección del cableado. Vemos la selección del ducto según lo anterior y la selección del cableado. Ya que se trata de un sistema alimentado por una red de media tensión, se deberían emplear transformadores para obtener los voltajes requeridos. Además, el hecho de que fuera un sistema trifásico implicó el uso de tableros con diferente número de fases y diferente voltaje nominal. Entonces, primero se se diseñó un transformador que toma la red del proveedor y la baja a una tensión de 480 voltios. Este pasa a un tablero principal, el cual alimenta otros dos transformadores, uno monofásico y otro trifásico. El monofásico se utiliza para los tomacorrientes y las salidas especiales en el edificio de oficinas y los tomacorrientes convencionales en la planta.
El otro transformador y otra salida del tablero principal alimentan cargas trifásicas a 480 y 240 voltios. Además de los 240 voltios se deriva un tablero monofásico que se utiliza solo para luminarias de planta de mayor potencia. También se muestra el unifilar de toda la instalación. Por su extensión es difícil verlo a una escala apreciable, entonces puede accederse en el PDF de los planos completos. Luego se encuentran los tableros eléctricos. Cada uno cuenta con la información sobre qué carga se alimenta y cómo se alimenta respectivamente, y el tablero general o tablero resumen, que muestra los datos clave de toda la instalación. Nuevamente, por la extensión se pueden apreciar con mayor facilidad en el PDF de los planos completos. En el plano de toma corriente se pueden apreciar entonces estas salidas monofásicas y las salidas trifásicas. En este caso, ya que se trabaja con un nuevo sistema de alimentación, se puede ver que hay símbolos específicos para estas salidas trifásicas y que sus hilos o las conexiones ahora llevan 5 hilos. Las agrupaciones fueron realizadas por grupo de equipos y en el caso de las agrupaciones monofásicas a conveniencia por los espacios que van a alimentar, tomando en cuenta que el tablero quedará de una forma ordenada. Finalmente se tiene el apartado de las luminarias. Todas las que se utilizan son monofásicas y se tienen modelos específicos para la iluminación de las oficinas, los baños y el taller, para la iluminación exterior del edificio y para la iluminación de la planta. En el caso de la iluminación de la planta se requieren de luminarias de mayor potencia, en este caso de 750 watts, por lo que llevan su propio tablero de alimentación a 127 voltios. Para el caso del área de procesado específicamente se utilizó el software de Luxevo para determinar por medio de una simulación el número óptimo de luminarias que se necesita para la cantidad de lúmenes específicos según la aplicación. Este resultado fue de 5 filas de 7 columnas cada una y se muestra un detalle donde se pueden ver las dimensiones a las que se deben ubicar para lograr esta iluminación de acuerdo con el resultado del programa. Al igual que con los tomacorrientes, la agrupación de las luminarias fue realizada de forma estratégica. Por ejemplo, todas las luminarias externas de las oficinas están en un solo circuito y los recintos o cada espacio específico está conectado de modo que un interruptor controle toda esa área. Sucede lo mismo con la parte del proceso, agrupando las luminarias por cada etapa del proceso productivo específicamente. Y en los aleros de carga y almacenamiento, estos se encuentran unidos en un solo circuito, de modo que se puede controlar todo el sistema a partir de un solo interruptor. Para el caso de las luminarias de mayor potencia y las luminarias exteriores del taller, de la planta, se dejaron alimentadas de forma directa, de modo que el interruptor para encender y apagarlas se encuentra en el tablero. Todas las otras luminarias tienen interruptores convencionales. En Costa Rica existen códigos para regular los proyectos eléctricos, esto con el fin de controlar, verificar y aprobar cualquier tipo de remodelación o instalación nueva de sistemas eléctricos. En el reglamento para el trámite de planos y la conexión de servicios eléctricos se considera como obra mayor cualquier proyecto eléctrico tipo industrial. Para que esta obra mayor pueda ser elaborada, se necesita el cálculo, diseño, firma, inspección, dirección técnica y administración de un profesional responsable debidamente incorporado y miembro del CEFIA. Estos profesionales responsables, según sea el caso, deben ser ingenieros electricistas, electromecánicos o de mantenimiento industrial. En el Manual de Procedimiento para Inspecciones se define una inspección de rutina como la verificación de obras en ejecución y abarcan en todo el territorio nacional. En ella se analiza la documentación de la obra con el fin de evidenciar que se cumpla con todos los requisitos de la ley. Además, por cada obra que se visite se debe generar una constancia de visita de inspección digital en la que se detalla la información de la obra. En caso de que se encontrara un cuaderno de bitácora, el inspector debe dejar anotación, el día de visita y la documentación observada. Si no hay un cuaderno de bitácora, se deja un comprobante de visita e inspección. Por último, una vez finalizada la obra eléctrica, el profesional responsable de la inspección del proyecto y el profesional responsable de la construcción deben emitir bajo fe un juramento de una declaración jurada indicando que la instalación se cumple con el código vigente. Finalmente, se concluye que se logra
diseñar la instalación eléctrica de un taller industrial con sus respectivos cálculos de ductos, cables, protecciones, sobrecargas. Además, se elaboró los planos de diseño eléctrico siguiendo la reglamentación sugerida y se realizó una propuesta de iluminación por medio del software Dialux Evo. Se investigó de manera satisfactoria las responsabilidades legales y se realizó el cálculo del costo económico total del proyecto. Luego vamos a tener lo que son los costos del proyecto. Primeramente presentamos la tabla de costos administrativos, posteriormente la tabla general de materiales y sus costos, posteriormente lo que son costos de iluminación, luego los costos de toma corrientes en general, posteriormente lo que son costos de salidas especiales y demás, y por último otros costos relacionados al proyecto. También vamos a tener lo que es la mano de obra respectiva y lo que son ya el servicio de profesional de consultoría.